Ejercicio 4, que nos ofrece una base de conocimiento que nos permite diagnosticar enfermedades. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos acá es una tabla en donde tenemos todos los datos de nuestro dominio de problema. ¿Sí? Ustedes ya saben que cuando nosotros construimos un programa en el paradigma lógico, básicamente lo que hacemos es armar una base de conocimiento en donde representamos a través de predicados, ¿sí?, todos los datos que yo dispongo de mi dominio de problema. Un predicado en Prolog es siempre una afirmación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros sabemos de que Juan es padre de Ana, típico ejemplo que ustedes tienen en el apunte teórico, nosotros decimos Juan es padre de Ana, ¿sí? Nosotros a eso lo representamos como que padre, Juan, Ana. Y finaliza con un punto. ¿Sí? En donde este es el predicado, padre, Juan y Ana son argumentos. Ustedes acá tienen un predicado con dos argumentos. ¿Sí? Que no tienen nada que ver los argumentos con los parámetros de las funciones. ¿Sí? Eso ya es otro paradigma y acá no representa lo mismo. Fíjense que Juan y Ana también se les denomina objetos o constantes individuales. Pero en definitiva, ¿qué son? Son datos, ¿sí? No son variables ni nada de eso, son datos concretos, ¿sí? En donde el orden de los argumentos sí importa, porque no es lo mismo decir que es padre Juan de Ana que decir padre Ana Juan. Porque cuando yo leo esto, leo que Ana es padre de Juan. Si yo lo que quiero es colocar en ese orden los argumentos, yo tendría que haberle llamado a mi predicado hija Ana Juan. ¿Sí? La cantidad de argumentos que tiene un predicado define la aridad de ese predicado. Entonces yo acá tengo un predicado padre o hija de aridad 2. ¿Sí? Cuando ustedes quieren definir una propiedad de un objeto, cuando vamos a definir una propiedad, como por ejemplo decir que Ana es inteligente, yo lo voy a describir a través de mi predicado como inteligente Ana. ¿Sí? Si yo quiero decir, no sé, pintora Ana, fíjense de que acá yo estoy teniendo predicados de aridad 1. Tengo solamente un argumento. Cuando sucede eso, lo que estoy haciendo es definir una propiedad que tiene ese objeto. Estoy diciendo que Ana es inteligente o que Ana es una pintora. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre que tenga aridad 1 o una aridad mayor a 1? Que cuando yo tengo aridad 1 defino una propiedad, una característica, una cualidad del argumento, ¿sí?, o de ese objeto. Y si yo tengo un predicado con una aridad mayor a 1, es decir, con más de un argumento, ese predicado define una relación entre sus argumentos. ¿Sí? Yo estoy diciendo que Juan es padre de Ana. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hacemos acá? Lo otro importante es que el paradigma lógico se basa más que nada en la lógica matemática, lo cual quiere decir, si ustedes se fijan, la mayoría de las demostraciones matemáticas se hacen a través de axiomas, ¿sí?, que son afirmaciones. Entonces, a ver, si yo en matemáticas defino el factorial de un número, se define el factorial diciendo el factorial de 0 es 1 y el factorial de n
es igual a n por el factorial de n menos 1. Pero es toda una afirmación, ¿sí? Es un teorema. Acá, como se basa en la lógica matemática, todo lo que nosotros hacemos es una afirmación. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, el sol es amarillo, ¿sí? Entonces yo voy a decir amarillo, sol, en forma de predicado, ¿sí? O bien yo puedo decir azul, sol. Cuando ustedes ven esto, tienen que saber que estas dos cosas, estos dos predicados, son afirmaciones. Pero toda afirmación puede tener un valor de verdad verdadero o un valor de verdad falso. Decir que el sol es amarillo, yo puedo pensar que es una afirmación con un valor de verdad verdadero, porque es verdad. Pero en este caso, yo tengo que pensar de que tengo una afirmación cuyo valor de verdad es falso, ¿sí? Por lo tanto, la forma de trabajar que tiene Prolog es cuando nosotros hacemos los goals, cuando empezamos a hacerles preguntas al programa, nosotros lo que tenemos que pensar es que el programa lo que me responde es si estas afirmaciones son verdaderas o son falsas. En este caso, nosotros tenemos un programita acá que desarrollar en donde nos dan como datos los síntomas de determinadas enfermedades, ¿sí? Entonces nos dice que para el caso de la gripe, yo como síntoma tengo fiebre o puedo tener tos. Entonces si me fijo acá, a ver qué me hice lío con las ventanitas. Ahí está. Si me fijo aquí, tengo síntoma y por cada síntoma tengo un predicado, ¿sí? Entonces yo tengo síntoma, se llama el predicado, de fiebre, la enfermedad va a ser gripe, que es lo que tengo acá. Primera fila de la tabla. Tos, la enfermedad es gripe. Entonces si me fijo acá, tengo síntoma, tos, gripe. Y así, lo mismo que tengo en la tabla, lo paso como hecho acá dentro de mi programa. Siempre primero definimos los hechos. Los hechos no son más que los datos que yo saco de mi base de conocimiento. Si yo siento ardor, puede ser que la enfermedad sea gastritis, el otro síntoma puede ser náuseas, el otro síntoma puede ser vómitos, el otro síntoma, si yo tengo vómitos, puede ser que la enfermedad sea apendicitis, y si tengo fiebre también puede ser que tenga apendicitis. ¿Sí? Fíjense de que cuando ustedes pasan acá los objetos como argumento, los datos, si ese dato empieza con mayúscula, tiene que ir entre comillas simples, lo cual va a indicar que es una cadena de caracteres. Si yo no quiero estar colocando cosas en comillas, porque después cuando tengo que hacer las reglas, tengo que estar colocándome si van comillas o no y demás, lo que pueden hacer es como tengo acá, es colocar directamente el dato en minúscula. Yo puedo tener mis datos todos con minúscula, entonces me evito usar las comillas. Si ustedes tienen que un dato está formado por más de una palabra y quieren respetar el espacio en blanco que pueda haber entre dos palabras, no sé, fiebre amarilla, por decir cualquier cosa, sí o sí lo van a tener que definir entre comillas dobles, perdón, comillas simples, para que tenga el espacio en blanco acá adentro, ¿sí? Fíjense también que el nombre del predicado se coloca en minúscula. Puede estar en mayúscula, pero en la cátedra, por convención, decidimos de que siempre se escriben en minúsculas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que sí o sí debería estar escrito con mayúscula son las variables, ¿sí? Donde la variable es la incógnita, lo que yo quiero saber. Si después me fijo, tengo otra tablita más, en donde de acuerdo a la enfermedad tengo el remedio que me pueden llegar a dar, ¿sí? Entonces, para el caso de que mi enfermedad sea gripe,
el remedio puede ser un jarabe o pueden ser aspirinas. En el caso de que tenga anemia, me van a dar vitaminas. En el caso de gastritis, una dieta. Y en el caso de apendicitis, una cirugía. Más abajo, en el punto G, les agrega otros hechos, ¿sí? Por eso acá no es de G. Entonces yo ya, no sé por qué hice. Acá, en el D escribo los hechos para cada remedio. Entonces acá sí es D. Y después, en el otro punto que es el G, yo lo voy a agregar acá, tienen la definición de los hechos de quienes están enfermos, ¿sí? Entonces acá pongo enfermo. O sea, ahí tenemos que Juan está enfermo de gripe, Alicia está enferma de anemia, Patricio enfermo de apendicitis, Pedro enfermo de gripe, bueno, y los otros datos. En el parcial, en el trabajo práctico, ustedes tienen que crear estos hechos, ¿sí? Los tienen que codificar ustedes. Bien, vamos con la primera pregunta que tengo que responder. Dice, determine qué enfermedades causan vómitos. Este es el punto B. Entonces venimos acá, me lo voy a copiar. Ustedes también vayan copiando y le vamos a llamar ítem B. Y veamos. Básicamente la sintaxis es esta, ¿sí? El nombre que yo le vaya a dar a esa regla. No, por lo general te dan la base de conocimiento en el parcial. Por lo general. Este año no tengo idea. Porque este año ahí cambian las cosas y un poco sobre la marcha. Bien. Nosotros, ¿qué vamos a colocar acá como argumentos? Lo que va como argumentos es los datos y lo que yo necesito devolver como resultado, ¿sí? Cuando yo hacía, por ejemplo, una función en Python y yo creaba mi función, nosotros le pasamos el parámetro 1 o el parámetro 2 o la cantidad de parámetros que sea. Dentro del cuerpo de la función tenía toda la lógica, ¿sí? Y después sabía que tenía que retornar el resultado, ¿sí? En el caso acá de Prolog, nosotros le tenemos que pasar esos parámetros, los datos que yo necesito para trabajar como argumentos, y los resultados que supuestamente me tiene que devolver, también se los tengo que pasar acá como argumentos, ¿sí? Lo otro es que par 1, par 2 y res, el resultado, tienen que ser variables, porque son, por un lado, los datos que yo necesito para trabajar son incógnitas, porque me las tiene que dar el usuario cuando ejecute esta regla, y el resultado es otra incógnita porque me lo tiene que calcular el sistema, ¿sí? Y como dijimos antes, todas las incógnitas son variables y en Prolog se representan con mayúsculas, ¿sí? Puede ser que sea así o puede ser que la escriba así, ¿sí? Es lo mismo. Bien. Esto que ustedes ven ahí, los dos puntos y el guión, lo que representa para ustedes es como si fuera un if, ¿sí? Entonces, dos puntos guión es lo que para nosotros en un paradigma estructurado es un if. O sea, yo sé que se va a cumplir esta regla si se cumple esta condición. Yo del lado derecho coloco las condiciones y del lado izquierdo lo que voy a tener es el resultado si es que se cumplen esas condiciones.
Acá dice, determine qué enfermedades causan vómitos. Con lo cual, esto lo único que me tendría que retornar, que devolver, es la enfermedad. ¿Sí? Entonces pongo acá enfermedad, con mayúscula porque es una variable. ¿Sí? Y de ahí tengo que empezar a revisar los hechos. De todos los hechos que yo tengo acá, ¿cuál es? Que yo sabiendo de que la causa es vómitos, me puede devolver la enfermedad. Los hechos cuyo predicado es síntoma. ¿Sí? Porque fíjense que si yo acá tengo vómitos, yo puedo saber que la enfermedad es gastritis. ¿El remedio me sirve? No, porque me devuelve el remedio. ¿Y quién está enfermo de? Tampoco. Por lo tanto, acá lo único que me sirve para poder dar respuesta a esta pregunta es el predicado o el hecho síntoma. ¿Sí? Entonces yo acá voy a usar síntoma. Síntoma tiene dos argumentos. Tiene el síntoma, que yo necesito que sea vómitos, o sea esto, y la enfermedad. Acá me dice que yo necesito, sí o sí, las enfermedades que causan vómitos. Por lo tanto, acá yo necesito que esto sea vómitos. Y si yo lo tengo definido en el hecho, entre comillas, que empiece con mayúscula, lo tengo que colocar igual acá. Porque cuando haga la búsqueda, va a buscar que esté escrito de la misma manera el dato. ¿Sí? Ahora, yo necesito que esto me devuelva la enfermedad, que es la incógnita. ¿Cómo trabaja esto Prolog? Cuando se ejecuta esto, ¿sí? Cuando se hace el goal, lo que va a hacer es empezar a barrer uno por uno todos los hechos donde el predicado es síntoma. Entonces va a venir acá y se fija, ¿es síntoma? Sí. El primer argumento tiene que ser vómitos. Acá dice vómitos, no. Entonces lee el siguiente. El primer argumento acá es vómito, no, barra el siguiente. El primer argumento es vómito, no, pasa al siguiente. Este es vómito, no, pasa al siguiente. Esto es vómito, no, pasa al siguiente. Este es vómito, sí. ¿Qué me pasan acá en la regla como segundo argumento? Una variable. Por lo tanto, la variable enfermedad va a tomar el valor gastritis. Y esto lo que me devuelve a mí como resultado, me va a decir enfermedad, dos puntos, y me va a devolver gastritis. ¿Sí? Una vez que barrió y me devolvió ese resultado, lee el siguiente hecho. Dice vómitos, sí, la variable enfermedad va a tomar o se va a ligar el valor apendicitis. Entonces, como resultado me va a decir acá, enfermedad, apendicitis. ¿Sí? Lee el siguiente hecho y dice fiebre. Dice vómitos no, me lee el siguiente. Cuando lee el siguiente, fíjense de que el predicado ya no se llama más síntoma, se llama remedio. Por lo tanto, lo que va a hacer Prolog es detener la búsqueda. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que fija Prolog es que cuando nosotros vamos a definir los hechos, tienen que estar agrupados. Es decir, yo tengo que poner todos los hechos síntomas, todos los hechos remedio, todos los hechos enfermos. Yo no puedo venir acá y porque se me ocurre poner el otro hecho síntoma que siga abajo o en el orden que quiera. Porque lo que hace Prolog es pedirte que estén agrupados de tal manera de que cuando él ve de que cambia el nombre del predicado, sabe que acá tiene que detener la búsqueda. Yo acá tengo una base de conocimiento pequeña, pero imagínense todos los datos que yo puedo tener de un dominio de problema, no sé, 1000 datos, 5000 datos, muchos más datos que 5000, y yo lo voy a estar haciendo barrer los 5000 datos por no tenerlos ordenados. ¿Sí? Veamos. ¿Qué pasa? Esto que yo tengo acá, que para mí se llama ejercicio 4.hs, es el código fuente. Pero acá no se ejecuta el código fuente directamente, sino que lo que se hace... ¿Cómo?
HS le pusiste ISPL. Ah, sí, me fui a funcional, porque estaba corrigiendo el práctico de funcional. Estaba pensando, estamos en otro lenguaje. Y no me dijo nada. Ah, sí, estoy acá en... A ver, Nadie te dijo nada. nadie. Ellos me creen, confían en mí. A ver, bueno, después lo cambio. El tema es de que yo a esto lo tengo que compilar, porque lo que se ejecuta es el archivo compilado. Es decir, ustedes tienen el código fuente y lo que hace el proceso de compilación es leerte cada una de estas líneas de código fuente y te lo transforma al código de bytes que necesita el intérprete de Prolog para poderlo ejecutar. ¿Sí? ¿Por qué tengo que tener en cuenta eso? Porque si yo no ejecuto este proceso de compilación, me va a pasar de que a lo mejor yo vine, hice un montón de cambios acá y cuando lo voy a ejecutar, ustedes van a decir, bueno, pero yo hice modificaciones y cuando me da los resultados me sigue dando los mismos errores. Eso pasa porque me quedó la versión anterior del código fuente compilado. ¿Sí? O sea, y lo otro, y que está muy bueno, es que el compilador te detecta errores, no de lógica, pero sí de sintaxis. ¿Sí? Y te marca línea por línea en dónde estuvo el error. Bien, salgo de acá. Traten de hacer el goal y pruébenlo y fíjense si les da bien los resultados. Ahí se ve bien, chicos. Bien. Fíjense que acá, cuando está bien, los comentarios se los marca en verde, los nombres de los predicados en rojo, todo lo que son los hechos van a estar en azul. Fíjense que los que son cadenas de caracteres están en azul, los que directamente colocamos los nombres en minúscula están en negrito. ¿Sí? Bien. Ustedes ejecútenlo y vean si les funciona o no. Yo acá era síntoma. Y acá tenía que poner... ¿Sí? Bien. Voy acá al menú principal, compilar buffer. Te pregunta si quieres grabar las modificaciones, voy a decir que sí. Y ahí me quedo. Si yo me equivoco, fíjense que yo pongo acá una variable y resulta que acá no la uso. Imagínense que yo acá directamente pongo, no sé, gripe, por poner cualquier cosa. Lo vamos a compilar y me tira el error de que la variable de enfermedad la tengo definida y nunca la estoy usando. ¿Sí? Si yo acá ahora pongo la variable enfermedad, ¿sí? Fíjense que está, pero antes me la mostraba en negrita. Fíjense que cada línea de código acá termina con un punto. Yo me olvido el punto, también me va a tirar error. Me falta lo que indica el final acá de esta línea de código. Lo agrego, vuelvo a compilar. Y la única forma en que yo lo voy a poder ejecutar al programa es cuando yo tenga una compilación exitosa. ¿Cómo sé que tengo una compilación exitosa? Porque cuando compilo no me tiro error. ¿Sí? Si yo ahora me vengo, ítem B,
vengo acá, lo quiero ejecutar. Entonces vamos a tener ítem B y quiero que me devuelva la enfermedad. Tienen que colocar acá también el punto, enter, y para que me devuelva uno por uno todos los resultados van presionando la tecla espaciadora, ¿sí? Y ahí me dice enfermedad, gastritis y después apendicitis. Si yo digo ítem B y yo acá pusiera gripe, punto, me dice false. Ahora, si yo vengo acá y en lugar de gripe pongo gastritis, me devuelve true. ¿Por qué? Yo acá, cuando yo le paso la variable, estoy preguntando cuáles son todas las enfermedades cuyo síntoma es vómito. Porque si yo vengo acá y veo mi código, fíjense que yo acá tengo vómitos. Si yo ahora quiero saber si la enfermedad de la gripe tiene como síntoma vómitos, entonces lo que yo hago acá es pasarle gripe. Como yo vengo acá, le paso gripe y el segundo dice gripe. Entonces cuando viene acá empieza a buscar un síntoma cuyo primer argumento sea vómitos y que el segundo argumento sea gripe. Como no existe eso, me devuelve falso. Me está diciendo que esta afirmación de que la gripe tiene como síntoma vómitos es falsa. Cuando yo le paso gastritis, acá esto cuando se invoca, busca que el primer argumento sea vómitos y que el segundo sea gastritis. Y busca un hecho así. Entonces cuando viene por acá justo encuentra uno. Vómitos, gastritis y por eso acá me devuelve true. ¿Sí? Fíjense que ustedes definieron una sola regla y yo puedo hacer distintas preguntas de acuerdo a esa regla. ¿Por qué aclaro esto? Porque la idea es que cada vez que a mí me preguntan algo, no tengo que ir directamente a hacer una regla. Lo que tendría que hacer es venir y fijarme si yo ya tengo definida alguna regla que al momento de invocarla le cambio los datos a los argumentos y que me dé respuesta a esa pregunta. Porque si por cada pregunta yo hago una regla, voy a tener 500.000 reglas y después no voy a saber qué regla tengo que utilizar por cada caso, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Y fíjense de que también importa el orden en el cual yo tengo definidos mis hechos, porque siempre barre de arriba hacia abajo y uno por uno. Entonces primero tengo gastritis y después apendicitis. Por eso acá cuando me devuelve me dice primero gastritis y después apendicitis. Bien. ¿Se entendió? Ese es como el primero facilito, como para que tengan de repaso de lo que vieron la semana pasada. Vamos al punto C. Dice, determine qué síntomas tiene la gastritis. Muy parecido a este, sería el C. Pero acá me pide los síntomas. ¿De qué? De la gastritis. Entonces sé que voy a entrar a síntoma. Ahora mi incógnita son los síntomas. Por eso lo pongo con mayúscula. Es mi incógnita. Y el segundo argumento tiene que ser gastritis. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, primero voy a compilar, porque si no, no me va a reconocer esta regla. Cuando ejecuto, yo acá tengo síntomas. Punto. Y yo acá quiero todos los síntomas de la gastritis.
No era síntoma, era ítem B. Ítem C. Ítem C, síntomas. Y ahí me devuelve ardor, me devuelve náuseas y vómitos. Si yo veo mis hechos, para el caso de que la enfermedad sea gastritis, tengo ardor, náuseas, vómitos y nada más. Esos 3 que tengo acá. ¿Estamos, chicos? Acá Sí. bueno, genial. Dice, escriba los hechos para remedio, que yo ya los tenía. Entonces me voy a ir al ítem E. En el E, acuérdense que los comentarios acá empiezan con el porcentaje. Y acá ya me dice qué nombre tiene que tener esto, ¿sí? El nombre es enfermo de. Y acá veamos. Dice que permite saber, de acuerdo a un síntoma, qué enfermedad podría tener. Acá, ¿cuál sería el dato que me daría el usuario? El síntoma. Y el resultado es enfermedad. Por lo tanto, yo acá dijimos los datos, que va a ser el síntoma, se lo tengo que pasar como argumento a mi regla, ¿sí? A través de la variable. Por eso va con mayúscula. Y esto a mí me tendría que devolver la enfermedad. ¿Sí? ¿De dónde saco esos datos? Enfermo de. Miro todos mis hechos y los saco de síntoma. ¿Sí? Entonces yo acá puedo tener síntoma. Y de síntoma tengo primer argumento el síntoma, pero la variable, por eso está en mayúscula. Y la segunda, que tenga la enfermedad. ¿Sí? Y con eso ya lo tengo resuelto. ¿Qué podría llegar a responder con eso? Yo puedo venir acá. Tengo enfermo de. Fíjense que acá le voy a llamar S o sin al síntoma. ¿Sí? Y a la enfermedad le voy a colocar el nombre de la variable enf. Fíjense que cuando se ejecuta, me lo va a mostrar con los nombres que yo defina en el goal. ¿Sí? El goal es cuando nosotros empezamos en el shell, a hacer las preguntas. ¿Sí? Entonces yo acá me devuelve síntoma, fiebre, la enfermedad es gripe. En el caso que sea tos, puede ser gripe, cansancio, anemia. Y así uno por uno de acuerdo a los hechos que tengo definido en la base de conocimiento. Cuando yo le paso las dos variables, fíjense que yo podría decir, acá me paro aquí, donde está el signo de pregunta, y con las flechitas, miren que tienen flechitas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Si presiono la flechita que va para arriba, me puedo ir subiendo y bajando para no tener que estar reescribiendo la regla o el goal que quiero ejecutar. Si yo quiero saber todas las enfermedades que yo puedo tener, si es que tengo vómitos, yo directamente acá le puedo pasar vómitos y tengo que mi incógnita es la enfermedad. Presiono Enter, me dice gastritis y apendicitis. Que si nos fijamos, era lo mismo que hacíamos con la primera regla que tuvimos, ¿o no? En la primera que tuvimos acá, era todas las enfermedades en el caso que tuviera vómitos. Al ponerle acá el dato fijo vómitos, esto solamente me sirve para darme las enfermedades de vómitos, con síntomas vómitos. Pero en este otro caso, al poner dos variables, cuando yo después la tengo que ejecutar, puedo responder muchas más preguntas. Es como que la regla les queda mucho más genérica.
siempre te devuelve todas las posibles combinaciones cuando vos le pasás como argumento las variables en el global. Si vos querés saber una combinación específica, le ponemos acá. Por ejemplo, si yo quiero saber si el vómito es una enfermedad de anemia, que yo sé que no, yo estoy afirmando que si vos tenés vómito, estás enfermo de anemia. Si yo ejecuto esto, fíjate que te devuelve false. En realidad lo que te está diciendo es que esta afirmación tiene un valor de verdad que es falso. Si yo tengo vómitos y sé que una posibilidad es gastritis, una posibilidad de enfermedad, yo vengo acá, coloco enter y me devuelve true. O sea que esa sí es una afirmación cuyo valor de verdad es verdadero. ¿Por qué? Porque esta combinación vómitos-gastritis sí la tengo en mi base de conocimientos. Vómito-gastritis. En cambio, vómitos-anemia no. Porque para la anemia se supone que el síntoma es cansancio. ¿Vamos? Vamos al siguiente. Punto F. Me dice, escribe un predicado, remedio para. Dice que acá no me interesa la enfermedad. Este es el punto F. Entonces yo vengo acá. Punto F. Escriba un predicado, remedio para. Remedio para. Que me permita saber qué remedios hay. ¿Qué remedios hay para un síntoma específico? Entonces yo te voy a dar un síntoma y vos me tenés que definir cuál es el remedio. ¿Sí? Entonces me fijo. Para yo conocer el remedio, tengo que saber qué cosa, la enfermedad. El tema es que acá no me pasan como dato la enfermedad, sino el síntoma. Entonces yo tendría que ver cómo hago para llegar a la enfermedad teniendo como dato el síntoma. Y si me fijo, tengo acá los hechos síntomas, en donde el primero era el síntoma en sí y el segundo era la enfermedad. Entonces acá lo que tenemos que hacer es trabajar con unificación. Lo que tengo que hacer es enlazar esta tablita con la tablita remedio. ¿Sí? Lo que veían ustedes la otra vez, tengo que relacionar esta tablita donde tengo los síntomas con la tablita de los remedios. ¿Sí? Si yo acá tengo gripe, a ver. Si yo acá tengo gripe, esto lo tengo que relacionar con este, ¿sí? Ese dato con este dato para llegar a saber cuál es el remedio. Para hacer ese enlace, lo que se usa en Prolog son variables, ¿sí? Entonces, yo sé que primero, como tengo como dato el síntoma, tengo que entrar al síntoma. Entonces vengo por acá, ponemos síntoma. Y síntoma tiene dos argumentos. El primer argumento es el síntoma en sí, que es lo que tengo como dato. Me fijo bien cuántos argumentos tiene síntoma. Tiene dos. Y el segundo es la enfermedad. Entonces yo acá voy a poner la variable. Pero la variable la voy a llamar E. Porque mientras sea con mayúscula, puede tener el nombre que querramos, ¿sí? Es ideal que diga enfermedad para que cualquier persona que lo lea rápidamente se da cuenta, ¿sí? Entonces tengo E. Y además se debe cumplir la condición de que con esa enfermedad entro al hecho remedio y de ahí obtengo recién el remedio. Entro al remedio. El primer argumento va a ser el remedio, que es la variable, por lo tanto va a ir en mayúscula, coma, E. ¿Sí? Entonces, si me fijo, estoy utilizando esta variable E, capturando la enfermedad, para entrar al otro hecho.
Entonces, la primera vez, el primero que se va a barrer es este. Dice fiebre, enfermedad E. ¿Sí? Cuando barre ese primero, y ahí nomás se va a remedio. Y en remedio va a entrar acá con la variable, que va a ser remedio con mayúscula, y se fija si el segundo argumento es igual a lo que tiene E. ¿Qué tiene E en ese momento? Gripe. Como esto le va a dar que sí, me va a devolver que el primer remedio va a ser jarabe. En el caso de que yo acá tenga como síntoma, ¿sí? Fiebre. Muy bien, Gonzalo. Entonces acá, remedio para. Imaginemos que la persona tiene fiebre y quiero saber el remedio. No sé si se llama así. Remedio. Síntoma, remedio. No lo compile. Muy bien. Ahora ya saben por qué no me puedo olvidar de eso. Vengo para acá. Enfermo, no. Jarabe, aspirinas, cirugía. Listo el punto F. El punto G era definir estos hechos, que ustedes ya los tienen acá, el de enfermo. ¿Sí? Y acá ya terminó este ejercicio. Falta remedio para. Este es el que faltó, que ustedes lo tienen ahí, el punto G, que este tendría que ser el punto H, me parece. Este que tienen acá es el H. Escribo un predicado que muestre los síntomas para una determinada persona. Se los paso por el chat. ¿Sí? Es el G igual, profe. Ahí como te dice, dado los siguientes hechos, escribió un predicado que muestre los síntomas para una persona determinada. Tipo, como que es el G todo ese enunciado. Todo acá. Bueno, déjenlo entonces como G. Háganlo y me lo pasan por el chat y vemos si funciona. Sería el G. Gracias. Vamos aquí. Ítem G. Acuérdense que cada línea de código termina con un punto. ¿Están todos de acuerdo?
Bien, tengo persona, síntomas. Como tengo el nombre de la persona como dato, voy a tener que entrar a enfermo, como dice Gonzalo, como dice Tomás. Yo acá tengo enfermo. Enfermo tiene como primer argumento la persona y como segundo argumento la enfermedad. Y como yo quiero saber sus síntomas, con esa enfermedad veo si puedo entrar al hecho síntomas, sí, que lo tiene como segundo argumento. Entonces, y síntoma síntomas, coma, enfermedad. Vamos a compilar. Fíjense que el enlace es la variable enfermedad, ¿sí? Siempre tienen, cuando ustedes tienen más de un hecho acá en la regla, o más de un predicado, fíjense de que siempre tienen que estar enlazados. Enfermo se enlaza con síntoma a través de la variable enfermedad. Porque si no, me va a devolver resultados, pero al no estar enlazados, a lo mejor me devuelve la enfermedad de cualquier otra persona. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, con este? Este es es más fácil, digamos, porque bueno, es el repaso de lo que vieron la semana pasada. Bien. En este caso, si yo lo llamo así tal cual está, ítem G, se supone que me va a devolver todas las personas y todas las enfermedades. ¿Todos los síntomas eran? Síntomas. Entonces acá termino en un punto. Dice Juan tiene fiebre. Juan tiene tos. Alicia tiene cansancio. Patricio tiene vómitos. ¿Sí? Todos. Patricio, todo lo que tiene Patricio, lo que tiene Pedro. Ahora, si vos me preguntas a mí, ¿qué síntomas tiene Roxana? Acá directamente pongo Roxana como primer argumento. Le pongo Roxana. Entonces, cuando vos lo ejecutás, le estás pasando como dato Roxana. Entonces, los datos que te trae es lo que está con una variable, la incógnita. Enter, y ahí te dice que Roxana tiene ardor y que tiene náuseas y vómitos. ¿Sí? Que fíjate que son justo lo que vos tenés acá. También podrían preguntar quiénes son las personas que tienen vómitos, por decir algo. Vómitos. Para mí es más simple si los datos están en minúscula. Si no, tengo que estar viendo que la primera sea mayúscula, no olvidarme las comillas. Acá me dice que ninguna, falso, porque escribí mal vómitos. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo bien. No sé si era vómitos. Sí, vómitos. Y tengo Patricio, Roxana y nadie más. Patricio y Roxana. Este falso que tienen después es porque cuando Prolog empieza a barrer cada uno de estos y encuentra hasta la persona Roxana, luego sigue buscando y cuando hace la siguiente búsqueda ya no encuentra más
entonces te devuelve el falso de que no encontró más que esas 2 personas. ¿Sí? No es que sea falso esto ni nada de eso. Ahora les voy a hacer otra pregunta que no está acá. Yo quiero saber si existe alguna persona con fiebre. Y quiero una regla. ¿Existe con fiebre? ¿Cómo hacemos? ¿Qué me tendría que devolver esto? El resultado tendría que ser un valor booleano. Bool. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo hacemos? Una posibilidad sería utilizar el ítem G. Imaginemos que no tengo el ítem G. Básicamente sería esto, lo mismo. Yo necesito saber si alguna persona tiene fiebre, en donde la enfermedad acá va a ser fiebre. ¿Sí? No, porque esta es la enfermedad. La enfermedad no la tengo. Necesito que el síntoma sea fiebre. ¿Sí? Imaginemos que queda así. Yo quiero saber si existe alguna persona que tenga fiebre. La persona la obtengo de enfermo, pero el segundo argumento de enfermo es enfermedad. Con esa enfermedad entro a síntoma y tengo que ver de que el síntoma para esa enfermedad sea fiebre. ¿Sí? Yo esto lo voy a compilar y vengo acá. Y era, existe con fiebre. Persona. Si yo hago esto así, fíjense que me devuelve Juan, Patricio, Pedro, Ricardo y nadie más. Ahora eso, ¿me responde la pregunta? ¿A mí me importa qué personas tuvieron fiebre? No, yo quiero saber si hubo alguna con fiebre. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Devolverme un true o un false. Y no solamente eso. Apenas encontré la primera persona con fiebre, no tengo por qué seguir barriendo los hechos. ¿Sí? Puedo tener tranquilamente, como dice Gonzalo, sin esto. A mí no me importa qué persona, ni tampoco la enfermedad. Me importa que tenga fiebre. ¿Sí? Ahora, como no me importa la persona, uso la variable anónima, como plantea Gonzalo. Vamos a probarlo. Entonces yo cuando vengo acá, ejecuto esto sin nada de argumento y me devuelve que sí. Ahora, cuando yo lo reviso, si bien me da el resultado que yo espero y está bien, está mal esto. ¿Por qué? Porque para poder decirme que sí, se fijó en todas las personas cuyo síntoma era fiebre. Yo acá justo tengo una, pero yo tengo 1000 personas que tuvieron fiebre, se barrieron todos los hechos cuyo primer argumento era fiebre para poder decirme que sí. Cuando la idea es, ¿encontraste el primero? Bueno, listo, ya está, me puedes ya devolver un true. ¿Sí? ¿Cómo logro eso? ¿Qué vieron el miércoles? Algo que se llama corte. ¿Cierto? Corte.
¿Qué quiere decir? Cuando Prologue encuentra esto, el signo de admiración, estoy diciendo, bueno, vos fíjate si encontrás a alguna persona cuyo síntoma sea fiebre. Apenas encontré la primera, detén la búsqueda. ¿Sí? Entonces, si yo ahora ejecuto esto, vengo acá, existe fiebre, me va a seguir devolviendo true, como antes, pero este está optimizado. Presten atención en esto, porque siempre te toman algo así en el parcial o en un final o en el trabajo práctico para saber si se dan cuenta cuándo deben usar el corte. Porque por más que esté bien el resultado que te brinda cuando vos ejecutas el goal, si vos te barriste un montón de hechos al vicio, esto te baja puntos, ¿no? Por no haber puesto el corte. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí o no? Bueno, vamos al siguiente ejercicio, que es el 11, ¿sí? Yo cierro aquí. Después a este ejercicio se los voy a subir al aula virtual. Lo que yo no subo al aula virtual, porque no lo estoy haciendo, es qué pregunta hice y de acuerdo a la pregunta, cómo invoco el goal. Eso ustedes deberían probarlo en su máquina y después copiarlo y pegarlo como para que lo tengan de ejemplo. ¿Sí? Bien. Cierro aquí y vamos a crear otro archivito que se va a llamar ejercicio 11. Ustedes vayan creándolo y cópiense los hechos. Imagínense acá de que yo sé de que Ana trabaja en la oficina, pero sé qué rol tiene. Ella es secretaria. ¿Sí? Y además tengo la cantidad de años que hace que ella trabaja en esa oficina. O sea, que trabaja ahí hace 20 años. ¿Sí? Y de la persona que trabaja en el supermercado, sé también el rol que ocupa. Supongamos que es repositor. Pero no sé más nada que eso, que él es repositor. Y nada más. ¿Sí? Con lo cual yo tengo más datos sobre ese argumento en particular. Por eso lo tengo definido acá como un funtor. ¿Estamos hasta ahí o no? Lo voy a dejar así para que podamos hacer unas pruebitas. Lo voy a compilar. Si nosotros venimos acá, yo voy a poner trabaja una persona en un lugar, ¿cierto? Coloco mis variables. Fíjense, ahí me dice, la persona es Ana y el lugar en el que trabaja. La primera que figura va a ser Ana, porque es el primer hecho que tengo. Y fíjense, de que yo puse la variable lugar, y lo que yo tengo acá es que el lugar me toma todo el valor del segundo argumento del predicado trabaja. Por eso hice el lugar en una oficina como secretaria hace 20 años. Pero de Pedro me dice que él trabaja en un supermercado con el único dato que tenía ese funtor como componente, que era su rol de repositor. ¿Sí? Si alguien a mí me pregunta, por ejemplo, ¿quiénes trabajan?
yo voy a usar este hecho, trabaja, pero resulta que a mí me importa quiénes trabajan, o sea, la persona. El segundo argumento me interesa, no, lo puedo reemplazar al funtor completo por la variable anónima. Yo presiono Enter. A ver. Trabajo no es, trabaja. Presiono Enter y ahí me dice Ana y Pedro. ¿Por qué es importante que lo puedo reemplazar completo por una variable anónima? Porque a veces yo voy a tener así los hechos con funtores y las preguntas o las reglas que me dicen que hagan no trabajan con el funtor. Entonces yo puedo reemplazar todo el funtor por una variable anónima. ¿Sí? Imagínense que a mí me preguntan, ¿quiénes trabajan en una oficina? Oficina. ¿Cómo contestarían eso? Con un Goal. Sé que trabajo con... Mi predicado trabaja. ¿Sí? Necesito saber la persona, por lo tanto ahí escribo mi variable. El funtor se tiene que llamar oficina, pero el funtor tiene dos argumentos, el funtor oficina. Esos dos argumentos, ¿me interesa alguno? No, entonces en los dos uso variable anónima. ¿Sí? Lo que yo no puedo hacer es poner solamente oficina, porque si yo pongo solamente oficina, se cree que es un objeto, una constante individual, y esto es un funtor. Entonces yo digo, bueno, sí, en realidad es un funtor con ¿cuántos componentes? Dos, pero los dos no me importa ninguno de los dos, entonces con guión bajo. Entonces si yo vengo acá, ay, no me deja. Trabaja esa persona en una oficina, guión bajo, coma, guión bajo, punto. Y me dice, la persona que trabaja en una oficina es Ana. Entonces esto, respuesta, Ana. Veamos. Hago otra pregunta más y termino con el ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero saber las personas que tienen más de 20 años de antigüedad en el trabajo? ¿Cómo harían eso? Antigüedad mayor a. ¿Cuáles serían acá los argumentos de esta regla? ¿Qué se les ocurre? Simplemente tengo que devolver a la persona, ¿cierto? El único hecho que tengo es trabaja. ¿Quién? Esa persona. Para saber la antigüedad, lo único que me queda es que trabaje en una oficina. ¿Me importa el rol que ocupa esa persona dentro de la oficina acá o no?
Perdón, chicos, no me di cuenta que me había silenciado. Acá en este caso, lo que yo tengo que saber es si la antigüedad de la persona es mayor a 20, ¿sí? Entonces, como la antigüedad es mi incógnita, es lo que tengo que saber si es igual a 20, lo que voy a hacer es capturar ese valor en una variable. Y simplemente después pregunto si esa antigüedad es mayor a 20. Estoy diciendo que si esta persona trabaja en una oficina, ¿por qué? Porque yo si trabajo en un supermercado no tengo la antigüedad, entonces de estos dos el único que me interesa es el que tiene el funtor oficina. Y además, si la cantidad de años que trabaja esa persona, que yo lo tengo almacenada en AN, es mayor que 20. Acuérdense de que esta coma que ustedes tienen acá no es una coma, sino que acá la coma representa el AN. ¿Sí? ¿Cómo se escribía el OR en Prolog? Con el punto y coma. Muy bien. ¿Sí? Yo acá le voy a cambiar la antigüedad, le voy a poner 25 para que por lo menos tenga 1. Voy a compilar, a ver si ya solucioné el problema. Y acá vamos a poner antigüedad mayor a y que me devuelva la persona. Punto. Y me dice Ana. ¿Sí? Si yo vengo acá y no le voy a poner 25, le voy a poner 15 para ver qué me devuelve. Me dice false. Es decir, que no tengo ninguna persona con esa antigüedad. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Profe, ¿puede mandar ese pedazo por mensaje? ¿Ustedes pueden copiarse lo que yo mando acá? Porque yo me quise copiar lo que no sé si fue Gonzalo que me envió el código y no pude. Yo se los mando. Sí, yo pude. Ah, bueno. Si no, igual yo después se los voy a... Puedes mandar el archivo si quieres, Cari, ¿no? Sí, yo después les subo el archivo completo al aula virtual. Y ahí van a tener el ejemplito, todo. Esto me lo voy a dejar acá y acá arriba empiezo a resolver el ejercicio 11. ¿Por el chat decís vos, Germán? Claro, fíjate que el chat tiene Ah, file y ahí pones your computer y ahí te puedes juntar el archivo. bueno. Después hago eso cuando lo termine este ejercicio. Bien. ¿Dudas, chicos, con este? Esto es lo básico, digamos, de funtores. ¿Vamos bien? Bueno, gracias Agustín Gonzalo por contestar. Vamos a lo interesante, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio. Dice, tenemos 3 tipos de usuarios, los cuales están representados con funtores, ¿sí? Registrándose, se puede obtener un usuario por un mes trial, como si fueran usuarios de algún tipo de sistema, aplicación, algo así. Entonces, yo puedo tener usuarios que se pueden registrar como usuario por un mes nomás, en modalidad trial, que se representa por su nombre de usuario y su fecha de registración. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen acá, este es el funtor trial, que tiene su nombre y la fecha de registración. Para tener un usuario con menos limitaciones, existe la posibilidad de pagar, en donde yo ahí tendría un usuario que le llaman usuario premium. Los usuarios premium tienen una cuota mensual en megabytes de bajadas que dependerá de cuánto pagan, ¿sí? Lo cual se representa también por su nombre de usuario y la cuota que pago. En donde yo acá tengo otro funtor que es premium, donde tengo el nombre del usuario y cuánto paga ese usuario. Y aparte le dice que tengo el predicado usuario en sí,
que este /2 indica la cantidad de argumentos que tiene, que indica los usuarios existentes que tenemos y le asigna un identificador único por ejemplo, y les da los ejemplos acá. Es decir, básicamente lo que yo tengo es este predicado, donde tengo el número de usuario, el identificador, y después básicamente tengo el funtor que me está indicando el tipo de usuario, que puede ser usuario trial o puede ser usuario premium. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando es un usuario trial, tengo la fecha de registración como dato, porque se supone de que él puede usar esa aplicación, sistema o lo que sea solamente por un mes. ¿Sí? Para la fecha, no hace falta que me lo digan, pero para la fecha yo no voy a tener 3 argumentos separados, que tengan día, mes y año, porque son 3 datos que representan una fecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo acá y defino los hechos de este ejercicio para el usuario trial, que tengo el nombre del usuario, voy a tener para la fecha otro funtor. Fíjense, el predicado base es usuario, que tiene un número y tiene un funtor como segundo argumento. Y dentro del funtor trial tengo el nombre del usuario y otro funtor más. ¿Sí? Y tengo los datos. Como este ejercicio es muy viejito, acá cámbienle la fecha para que alguno me dé que sí puede usarlo. Vamos a poner acá, en lugar de 21/9 del 2012, 21/10 del 2020. ¿Sí? Como yo después necesito saber cuáles son los usuarios trial vigentes, ¿sí? Es que voy a disponer de otro hecho más, que se los indica acá, ¿sí? Otro hecho más que se llama hoy, que adentro lo único que tiene es un funtor con la fecha actual. Y hoy es 16 de octubre del 2020. ¿Estamos? Bien. Y me dice, tengo que definir la regla que se llama está vigente, que tiene un solo argumento, ¿sí? Y termina todo con un punto. Bueno, está vigente con la segunda palabra que empieza con mayúscula. Que determina si una cuenta de usuario trial se creó hace un mes. Donde lo que yo le voy a pasar por argumento, de acuerdo a los ejemplos, es el nombre del usuario. O sea que yo acá paso el nombre como dato. Pero yo lo único que tengo que hacer es decir si el usuario está vigente o no. O sea, devolver un booleano. ¿Cómo harían eso? Me fijo, de todos estos, ¿cuál tengo que usar? Sí o sí tengo que usar usuario. Usuario tiene 2 argumentos. Uno de los argumentos es el identificador. ¿Me hace falta a mí el identificador de usuario, el número de usuario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me siguen, chicos? ¿O no? Bien, acá no hace falta el identificador de usuario. ¿Por qué? Porque me pasan como dato el nombre. Y yo con el nombre tranquilamente puedo entrar acá al funtor trial. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir a Prolog, entra al funtor trial. ¿El premium me importa? Y no, porque como el premium paga, siempre está vigente. Bárbaro. Entonces, lo que hacemos acá es fijarme en trial, que es un funtor, por eso pongo los paréntesis. Tengo
dos componentes, el nombre y la fecha. Entonces, tengo que entrar primero por el nombre. Pongo nombre. El segundo es la fecha. ¿Me sirve para algo esa fecha o no? Si no me sirviera para nada, la puedo reemplazar, ya sabemos, por una variable anónima. El tema es que para que esté vigente, se supone, por lo que leímos, de que se tiene que haber registrado en el periodo de un mes, no más. ¿Sí? Por lo tanto, yo sí necesito saber en qué fecha entró, en qué día, en qué mes y en qué año esta persona se registró en mi sistema. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo para saber si pasó o no un mes? Tengo como dato la fecha de hoy. ¿Sí? Entonces voy a necesitar este otro predicado o hecho. De este le voy a tomar el día actual, el mes actual y el año actual. ¿Vamos hasta ahí? Primero, para que sea un usuario actual, el año en el que esta persona se registró tiene que ser igual al año actual, ¿o no? Entonces yo pregunto si AA es igual a año actual. ¿Se entiende? Acá lo minimizan un poco, pero acá no tiene formato. Son nombres de variables. Son variables. Yo podría haber escrito año. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Para hacerlo más simple, podríamos preguntar si corresponden al mismo mes. Si MM es igual al mes actual. Si corresponde al mismo mes, ¿qué hacemos? ¿Qué me dicen ustedes? Y si justo había pasado el mes, profe, o sea, en ese sentido de... Acá en el caso de que sea el mismo mes y el mismo año, yo sé que sí o sí es actualizado. Hoy fecha. Sí, hoy fecha. Muy bien, porque tengo un fundador ahí adentro. Fecha. Sí, señor. Me comí el fundador fecha. Sí, Gastón. Muy bien, gracias. Si corresponde al mismo mes, ya está, listo. Este está vigente. ¿Sí? El problema lo vamos a tener cuando no corresponda al mismo mes. Entonces, yo puedo usar un OR acá o la otra posibilidad, que lo vieron con Germán también la semana pasada, es tener dos reglas con el mismo nombre. Primero me vas a buscar todas estas y después me va a barrer todas estas, ¿sí? En el caso de que no sea el mismo mes, ¿cómo hacemos? ¿A qué tendría que ser igual? Como mucho igual al mes anterior, ¿o no? El mes de este usuario, como mucho, tendría que ser igual al mes anterior. O sea, al mes actual menos 1. Lo otro que puedo hacer es acá poner mes anterior va a ser igual, o sea, is
el mes actual menos 1. ¿Sí? Y ahí pregunto si el mes en el que se registró el usuario es igual al mes anterior. ¿Me siguen? Y después lo que podemos hacer es calcular la diferencia en días. De la diferencia en días, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad de días actual menos la cantidad el número de días en el que se registró el usuario. Y simplemente después pregunto si esa diferencia es menor, no sé, a 31. Bueno, o a 32. Bueno, si se pasa un día y justo tenía el mes. Sí, fijemos 31 días. ¿Se entiende o no? Yo podría haber puesto todo esto. A ver, lo voy a hacer acá abajo para que lo vean. Yo podría haber puesto todo esto en uno solo. Pero esta es una posibilidad. De ahí tomo los datos. Y acá empiezo a jugar con el mes. ¿Sí? Entonces acá tendría que haber hecho así, para que sea el mes actual. O acá hacer todo lo otro en el supuesto caso que sea el mes anterior. ¿Sí? Esto iría por el OR. Y ahí terminaría. Si lo hago en uno solo, queda más cortita la regla. Acá le voy a poner -2. Para que vean que es la otra opción. A ver. Sea el mes actual o sea el mes anterior en el que se registró este usuario, sí o sí necesito entrar usuario y sacar el día, el mes, el año en el cual esta persona, cuyo nombre yo estoy dando, se registró en mi sistema. Y además necesito tomar el día actual, el mes actual y el año actual de mi predicado hoy, que tenía como argumento el funtor fecha. ¿Sí? Sí o sí debo cumplir el requisito además de que se cumple la condición de que el año en el que se registró la persona sea igual al año actual. Bárbaro. ¿En qué varía? Empieza a variar en la parte de que yo voy a validar el mes. En el caso que sea el mes actual, tengo que validar una cosa. En el caso que sea el mes anterior, tengo que validar otra. ¿Sí? Entonces, y se tiene que cumplir una de estas dos. Por eso, y esto o esto. ¿Sí? Entonces acá me falta así. Entonces acá en el y es esto, fíjense, o esto, este o este. Y acá adentro tengo esto o esto. A ver si lo puedo escribir mejor. Así. ¿Es una opción o la otra opción? Ya ahí termino. Bueno, es este año nomás, David. Porque si no, ya se nos va a hacer un mundo. En la cartilla de ejercicio está resuelta como si fuera el mismo mes y nada más. ¿Sí? Acá nosotros hasta contemplamos estas dos opciones. Fíjense de que yo lo puedo resolver así, por separado, que si bien repito una parte, tengan presente de que tengo menos riesgos de cometer errores, porque yo acá me tengo que dar cuenta
de que esto tiene que estar todo entre paréntesis y que acá tengo que tener el OR para que se cumpla una condición o la otra. Vamos a compilar primero. Y tenemos errores. Ah, tengo dos. ¿Y este dónde sale? Me tira error en el otro. En este, no sé cómo sacarlo. A ver. Bueno, ahora vamos acá. Primer error. Fecha. Y acá saco esto y acá tengo bien. Día, mes, año. Día, mes, año. De hoy. Sí, está bien. Tengo el año igual a año actual. Y tengo mes igual a mes actual. A ver. Acá me falta un paréntesis. Porque acá cierro 3 y yo estaba cerrando 2. Así que por ahí ese puede ser un error. Acá tengo otros.